Sí. Bueno, lo primero, buenas tardes. Da la bienvenida y agradecer su presencia aquí de la doctora Aurora y del doctor Fernando. Darle las gracias a todos ustedes por su presencia, sin olvidarnos de darle las gracias, por supuesto, a la parroquia que siempre nos acoge y nos deja este espacio. Mi misión es breve, es sencillamente daros las gracias a todos, desearos que seáis bienvenidos, que paséis un rato bastante agradable y seguidamente darte paso a ti, Fernando, para que tú puedas hacer la presentación, que en definitiva es lo importante. Muchas gracias. Sí, venga. Bueno, buenas tardes. Voy a ser muy breve porque la gran protagonista de hoy es la doctora Aurora Ortega. Y bueno, empezar, antes que nada, agradecer a todo el mundo que ha venido hoy, a pesar del tiempo que está así un poco desequilibrado. Y para nosotros es una alegría que después de tantos meses de preparar estos trabajos, pues parece que está cundiendo en el sentido de que las personas que le encantan y son amantes del arte y de la cultura, pues asistan con tanta intensidad cada semana a estas 3 conferencias que se van a celebrar aquí en la parroquia del Sagrado. Le agradecemos a la Hermandad de la Corona, por supuesto, que nos hayan permitido hacer este estudio que estamos realizando durante estos meses y simplemente, bueno, presentar a una persona que conocí hace, creo que 2 años, ¿no? 2 años y medio. Antes de la crisis sanitaria. Puede ser incluso 3 ya. Y nos conocimos, bueno, nos conocimos gracias a alguien que está aquí sentado, que es mi amigo Juan Cartaya. En cierta manera conocimos los 3, o sea, en realidad nos unió la figura de Martínez Montañés. A partir de ahí nos conocimos, aunque ya habíamos tenido un anticipo, que es la casa de Velázquez. Bueno, ahí habíamos hablado 3 palabras. Ya comenzamos con Velázquez, parece que el Aguador de Sevilla nos ayudó, después descubrimos a Montañés juntos y después hemos descubierto muchas cosas. Posteriormente, la más importante, la amistad. Ella es una profesional excepcional. Muchos de los que están aquí han tenido ya la posibilidad y la gracia de conocerla. Es una persona muy entrañable, muy dinámica y, en segundo y más importante, sabe transmitir lo que sabe. Quiere decir, todo el mundo puede ser a lo mejor muy erudito, pero no sabe transmitir. Y ella tiene el don ese don de la oratoria y sobre todo ese don de captar a la gente y de llenar con sus palabras lo que quiere y le gusta transmitir. De lo que yo conozco, que todavía es poco, en cierta manera, gracias a Dios, quiere decir, tenemos muchos años por delante para seguir conociendo, en su faceta de archivera, hemos conocido mucho de lo que estamos aquí, algo que es muy importante para un investigador, enamorarse de su propio trabajo. Y ella se ha enamorado, yo creo que hace ya mucho tiempo, del archivo de la Magdalena. Y conoce el archivo de la Magdalena como nadie. Es más, nos lo sabe transmitir. El patrimonio documental no es fácil de transmitirlo, eso es verdad. Muchas veces vemos un conjunto de documentos y los que son profanos, bueno, lo captan, pero no es lo mismo que ver una imagen o ver una pintura. Y ella sabe, tiene esa química de dar vida a los documentos. Y, por supuesto, nuestros pinitos también, digo nuestro porque cuántas veces nos ha explicado la iglesia de San Martín, que yo creo que es su segundo gran amor, y que hemos estado en muchísimas ocasiones, y las veces que todavía nos queda por estar. Quiere decir que espero que algún día salga una publicación sobre la iglesia de San Martín, que ella la coordine, que ella la dirija, porque es la que realmente conoce en la iglesia, una iglesia que muchas personas más que lo conocen por la Hermandad de la Lanzada, y que cuando pase un tiempo tendremos la posibilidad de ir abriendo el camino a esos tesoros que la iglesia de San Martín, que ella está descubriendo poco a poco y que, lo más importante, está luchando por su conservación. Por ejemplo, el retablo del presbiterio lateral, que se está perdiendo y que ella está moviendo continuamente para que ese bien mueble pues sea, en cierta manera, rescatado para la historiografía. Así que muchas gracias por contar contigo. Muchas gracias a vosotros. Y digo por contar contigo no siempre aquí, sino siempre en todo. Sí, quiere decir que ya sabéis que sabemos para lo que te perfectamente, y eso es la esencia de una persona, que podamos contar en todos los ámbitos de la vida. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ¿se me oye? Bueno, pues buenas tardes a todos.
hermano mayor, miembros de la Junta de Gobierno, señor párroco, amigos todos. Bueno, pues esta tarde, de jueves, pues yo voy a intentar, en esta tarde de Cuaresma, voy a intentar contaros cuál fue el discurrir, el devenir de la Hermandad de la Corona, pues en un tiempo concreto, ¿no? Nos vamos a situar un poco antes de la mitad del siglo XVII y vamos a llegar hasta la primera decena del XVIII. Todo ello, esto va a ser posible a través de los documentos del fondo del archivo de la Hermandad y de otros fondos, de otros archivos, que no solamente se han limitado a Sevilla, sino fuera de ella también. Toda mi exposición la está apoyada en el documento primario, ¿no? Que sin duda para mí es el mejor vehículo para transitar por cualquier recorrido histórico. Pero antes que nada yo quiero justificaros esta imagen que os he puesto ahí al principio. Podía haber elegido cualquiera de las imágenes que se puede hacer o que tiene la propia hermandad porque son maravillosas del Santísimo Cristo de la Corona, ¿no? Pero yo he elegido esta imagen por dos cosas. Primero porque es de la hermandad, es una imagen que un secretario en un momento dado, en el siglo XVII, la pinta en un libro. Y segundo, pues, y más importante, porque aquí va mi pequeño homenaje para los que habéis sido miembros de Junta de Gobierno, para los que sois, para los que seréis en un futuro. Gracias por siempre mantener vivas vuestras instituciones, por esa labor que hacéis, que no solamente se ven en la Semana Grande, ¿no? En Semana Santa, que pronto está al venir, donde todo acaba y todo empieza de nuevo, ¿no? Sobre todo porque se ve durante todo el año y el que no lo quiera ver no sabe ver. Eso es así. Y yo, desde aquí mi pequeño homenaje a todos, que sé que aquí hay algunos de los que formaréis o habéis formado, pues, parte de una Junta de Gobierno. Todos tenéis un poquito de Juan López Román. Juan López Román fue un secretario vuestro en 1632 y él de su mano va a trazar ese dibujo que veis ahí, el sentido de su devoción, que nosotros que cruz y corona, como veis ahí. Ahora vamos a hacer todo un ejercicio de traslación, y nos vamos a ir a Sevilla en estos tiempos. Siempre desde la Loma Aljarafeña. Yo no sé por qué los grabadores nunca o ninguno se subió al castillo de Alcalá de Guadaira, porque hubiéramos visto Triana. Claro, siempre tenemos esta visión de la Loma, yo no soy trianera, pero bueno, esta Loma Aljarafeña, que es de donde tenemos estas vistas de Sevilla, ¿no? Mirad, un poco antes, 3 años antes, había pasado en Sevilla algo muy interesante, muy importante, Pues se habían hecho las fiestas solemnes, el Cabildo Catedral había hecho estas fiestas solemnes porque fue la canonización de San Fernando, ¿verdad? Sabemos todo lo que ocurrió con las fiestas de San Fernando porque el poeta Fernando de la Torre Farfán nos lo dejó escrito, y podemos verlo. Bueno, y ahora tenemos aquí a nuestro compañero de viaje, al libro que nos va a ir marcando este devenir que yo os contaba, y a la derecha nuestro mejor acompañante. Este libro de actas y de acuerdos es el libro más antiguo que posee la hermandad. Lleva un nominal, el 19 arriba, una letra uncial grande. Todos los libros de la hermandad tienen este tipo de portada. Esto se debe seguramente a su orden alfabético. Todos son de pergamino flexible, confeccionado con esta piel de cabritillo joven, con broche o cierra de manezuela, que se llama ese cierre. El cuerpo del libro, el interior, está íntegramente confeccionado de soporte papel artesanal, es decir, con retales de fibra de lino, papel de trapo. Consta de unos 300 folios. Normalmente estos libros, cuando se compraban en blanco, ya el impresor los mandaba a ser de 300 folios. De los demás libros que hemos traído información, pues son de las mismas características. Bueno, este es el libro que nos va a permitir reconstruir una buena parte de esta trayectoria vital de la hermandad, ya os digo, entre los años 1630, vamos a empezar, hasta 1708. De su consulta se van a desprender nombres y acontecimientos del devenir de la corporación. ¿Qué metodología ha utilizado? Pues la del vaciado de actas. Estas 142 actas, repartidas en 124 sesiones y 18 extraordinarias, han recogido en su desarrollo 294 puntos que se componen las diferentes órdenes del día, a las que yo he tenido ocasión y el privilegio de leer, porque lo que he tenido el privilegio de leer una historia de la hermandad de primera mano. Bueno, antes de profundizar en el libro de actas, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ver este libro de inventario, para ver cómo estaba la situación de la hermandad en este momento, este libro de inventario que tenía la hermandad. Como veis está ahí el título, libro de inventario. Ahí veis a Juan López Román su dibujito, ¿veis? De ahí he sacado el dibujito. Bueno,
Los bienes de la hermandad siempre estaban a recaudo del prioste de los bienes. La hermandad por este tiempo tenía dos priostes, el de los bienes y el de la cera. Bueno, pues en este periodo el prioste que va a estar a cargo de esto es Cristóbal López Garrido. Él va a ser el que se encarga de la custodia y la conservación de dichos bienes. En un trocito de ahí del texto dice textualmente: los cuales dichos bienes tendré en guardia y custodia y me obligo a dar cuenta de ello cuando dejase el oficio de prioste y la cofradía me lo pida, y obligo a mi persona y bienes al cumplimiento de esto. Lo firma el prioste Cristóbal López Garrido y Juan López Román, que es el secretario de este momento y es el que tiene que dar fe. De Juan López Román hay mucho por decir, vamos a decir unas pequeñas cosas. Fue un editor y un mercader de libros muy reconocido en Sevilla, de los más reconocidos. Su imprenta tuvo unas licencias destacadísimas, sobre todo en la obra del gran poeta que tenéis ahí, a Juan Pérez de Montalbán. Juan López Román tuvo un triple carácter, porque él, además de ser impresor, fue editor, librero, y además literato. Aquí vamos a empezar a ver ya este carácter literario que va a envolver toda la hermandad de la corona, ¿no? Ya os digo que desde su imprenta pues salió Suceso y Prodigios de Amor, del dicho Juan Pérez Montalbán, aquí como impresor. Pero como editor también, la obra de Para Todos, Ejemplos Morales, Humanos y Divinos, del mismo autor, también salió de su imprenta, además como editor. De su pluma también va a tener la Virgen de los Reyes una bonita dedicatoria. Juan López Román fue para muchos pues, el más importante de los libreros de la ciudad, de la década del 17. He podido configurar un poco su carácter, he hecho 2 estudios grafológicos, este menos intenso, el siguiente un poco más, que aparecerá luego en el libro, por aquí no podemos contar todo, ¿no? Bueno, pero el carácter de Juan López Román lo podemos tener muy presente y configurarlo a través de un pleito. Un momento dado, siendo el secretario de la hermandad, ocurre algo en Sevilla. Casi una docena de impresores son encarcelados. Son encarcelados, bueno, pues porque la Real Audiencia hace una visita con sus veedores. Un veedor de un oficio es aquel que inspecciona, fiscaliza, ve que todo vaya bien. Bueno, y se encuentran que todos estos impresores habían mandado a publicar libros sin los requisitos legales pertinentes. ¿Qué hace? ¿Qué hace Juan López Román? Acude en ayuda de sus colegas del gremio, paga la fianza de cada uno y les ayuda además a que estos libros salgan en circulación sin problema, ¿no? Podemos afirmar que López Román, y no me quiero dejar afuera Antonio de Toro, porque aunque no fue hermano de la corona, también tenemos que nombrarlo, fueron los más importantes portadores de libros a América en estos momentos. La dimensión americanista de libros de Sevilla a India no se entiende sin la figura de Juan López Román, hermano de la corona, y Antonio de Toro, que era otro personaje. Bueno, vamos a retomar el documento que estábamos, y ya me pasa algo, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Se ve bien? A ver, vamos a ver, aquí. ¿Se ve? Bien. Bueno, pues vamos a retomar el documento y diremos que los bienes de la cofradía fueron muchos y valiosos. Destacamos sobre todo los ajuares textiles, tafetanes, rasos, damasco. Posee la corporación, además de las albas correspondientes, 4 casullas de damasco, de los 4 colores. Reseñable también la orfebrería de plata, Destacamos también una dolorosa de plata, que tenía una corona, se le hizo hacer una corona de 3 onzas y media. Esto podría equivaler a 100 gramos y medio. Eso significa que la talla de la dolorosa era de talla académica. Podía medir entre 70, 80, 60 centímetros. Y siempre iba acompañada a los pies del Santísimo Cristo de la Corona. Luego, a partir del siglo XVIII, se van a hacer otros arreglos, entre ellos, ahí en rojo lo destaco, de una piececita que tendría la hermandad, pues le dieron utilidad y le hicieron a la Virgen un corazoncito con sus cuchillos, con sus puñales. Bien, en la década de los 40 va a pasar algo muy interesante, bueno, interesante y calamitoso también. Algo cambió en la política económica, algo cambió en la economía, no solamente de la ciudad, sino de todo el territorio, ¿no? Los numerosos gastos que habían ocasionado la guerra en tiempos de Felipe IV, la de los 30 años, venga guerra, con esto le sumamos los alzamientos de Cataluña y Portugal, además también podemos sumarle la costosa política que va a dirigir el conde duque de Olivares. Bueno, pues se hizo necesario que a través de la corona el Estado vendiera oficios públicos y de privilegio. Algo que le va a venir muy bien a la hermandad de la corona y la del Santo Entierro,
¿Por qué nombro las dos? Porque fue al unísono, porque el alcalde de ambas, la hermandad tenía dos alcaldes, el alcalde viejo que llamaban, que era el alcalde eclesiástico, y el alcalde seglar, ¿no? Bueno, pues en este caso el alcalde seglar, el capitán Juan de Céspedes, se entera de esto. Y inmediatamente lo que hace es coger 1.500 ducados, entregarlo al Estado y hacerse con el oficio público del monopolio del transporte de todos los géneros, que siempre fuesen, eran 12, 12 carros de una mula y 2 ruedas. Ahí tenéis más o menos como pudiera ser, buscar un burrito, que una mula que se pareciera. Bueno, ¿qué pasa? Que es que Juan de Céspedes era al unísono alcalde del Santo Entierro y de la Corona. Entonces, pues para las dos, lo que hizo es repartir los carros, 6 para cada uno. ¿Qué hacen ambas hermandades? Pues arrendarlas a terceros. Las arrendan a terceros a cambio de una renta, que va a permanecer esta renta hasta principios del 19. Si bien es verdad que este privilegio a comienzos causó recelo, claro, recelo entre el gobierno de la ciudad, el consulado de Sevilla, luego todo se arregla y todo pues está, como dijo el rey, como con este privilegio, ¿no? Además había sanciones si alguien interfería en esto, o sea, si pillaban a alguien con una mula de 2 carros, llevando un género que no fuera al Santo Entierro o fuera a la Corona, sanción que le caía. Este privilegio tuvo que ser un gran impulso económico para ambas hermandades, ¿no? A ver, Sevilla en estos momentos, que ya lo oímos muchas veces, puertas del Atlántico, puerto y puerta de India, llegaban con muchísima frecuencia galeones y barcos con bastantes mercancías que se distribuían por los mercaderes, que son los que abastecían desde luego por el núcleo poblacional, ¿no? Cada 15 años la hermandad renovaba en el Estado esto y además le pagaba la media nata. Esto es un impuesto de unos 10 o 12 años antes, que también lo comento en el libro. Bueno, mirad, el lugar elegido para reuniones de cabildo siempre fue lo que llamó la hermandad el Sagrario Viejo, ¿no? El primer acta corresponde a este acta que veis ahí, es un acta de cabildo ordinario, como empieza el libro. La invocación que usaba la hermandad era Jesús, María y José, la veis ahí arriba, ¿verdad? Bueno, en la primera lectura del acta ya va a aparecer un personaje notable de la ciudad, que hacía de mayordomo, Pedro de Cáceres. Pedro de Cáceres fue mercader de lonja. Esta es la antigua lonja de Sevilla, lo que es el archivo de India. ¿Veis ahí la cruz del trato? Hay como 2 personajes aquí dándose la mano, ¿veis? Esto se ve el cursor, ¿no? Estos de aquí. Pues ahí delante de la cruz del trato, pues haciendo el juramento para cumplir con lo que habían tratado, ¿no? Bueno, pues este personaje fue muy conocido en la ciudad en el ámbito de la casa contratación y de la aduana. Incluso, que lo he pedido al Archivo Histórico Nacional, pero tienen una demora tremenda, va a escribir un manual de profesiones. Ahí tenéis la reseña, bueno, se intitula así: Pedro de Cáceres, vecino de la ciudad de Sevilla, mayordomo de la Hermandad del Santo Cristo de la Corona y cruz a cuesta en ella, con Francisco de Andrade, patrón de las obras pías que fundó Pedro de Ulloque, sobre el uso y el ejercicio de capataz y palanquín mayor de las aduanas de la dicha ciudad de Sevilla. Mirar, véase, como diríamos en la forma literaria, véase, como en el registro se intitula Pedro de Cáceres con el cargo que ocupaba en la hermandad. Ahí no dice Pedro de Cáceres, mercader de la lonja, no. Ahí dice Pedro de Cáceres, mayordomo, que soy de la hermandad de la Corona. ¿Por qué? Esto es un síntoma totalmente de la relevancia de la hermandad en estas fechas. Era mucho más importante para que fuera a leer esto, que nada tiene que ver con la hermandad, un oficio de palanquín ahí en la aduana. Bien, pues veis la relevancia. Pedro de Cáceres, que además fue hermano mayor en varios gobiernos de la Hermandad de Jesús Nazareno, la que todos conocemos como el Silencio, ¿verdad? Bueno, otro notable integrante de la Junta fue su segundo alcalde. Este también era veedor, ya os he explicado lo que era un veedor, bueno, de nombre Domingo Sánchez Lotano, que además escribió un libro de cómo fue el proceso de la construcción del panteón barroco de los arzobispos de Sevilla y la iglesia del Sagrario. Aquí ya veis que estas pequeñas pinceladas, que diría nuestro amigo Paco Robles, pues ya vamos perfilando el carácter literario de los integrantes de la hermandad, ¿no? O sea, además de sus trabajos, de sus casas, de todo, además tenían esa cuestión, vocación literaria, y todos escribían sobre algo. Bueno, en este primer acta se van a establecer una serie de directrices para el mejor funcionamiento de la hermandad. Esto es algo habitual, ¿no? Principalmente de carácter económico. Se va a quedar muy claro que la vela no se puede heredar. Si un hermano tiene un descendiente y este muere, tiene que pagar su entrada. No está la situación para heredar la vela.
Los contribuyentes, todos tienen que contribuir con el pago de la entrada. El fiscal también recuerda el buen orden que deben de llevar los diputados de la vara, sobre todo cuando procesionan. Y bueno, notificar a los hermanos que no han averiguado, o sea, que no han pagado la cuota, que se actualicen. Esto no es de 1630, esto ocurre ahora. Esto no es. Bien, la media anual de estos años, hay cosas que no cambian. Esta es una de ellas. La media anual de estos años de entrada de hermanos se pagaban para ser admitidos de entrada, entre 108 y 114 reales de Bellón. He sacado la media de los años con los que he trabajado. Y las cuotas iban entre 0,8 y 40 reales, las cuotas de averiguación de hermanos. Bueno, el primer hijo, aquí hay una salvedad. El primer hijo que fuera siempre menor de edad de la familia averiguaba cuando se tenía el segundo. Esto es un poquito que se le daba un poquito de orgullo a la familia. Hasta entonces llevaba la vela sin pago. Pero no cabe duda que lo más significativo de esta reunión fue este voto de gracia del que os voy a hablar, ¿no? Un voto de gracia perpetuo a la Inmaculada Concepción de María. Se aprobó en una votación sin ningún voto en contra. Cero. La ciudad de Sevilla además fue pionera, ya sabéis que fue pionera en la celebración del culto de la Inmaculada Concepción, cuyo dogma no se llevó a cabo hasta tiempos de Pío IX, hasta mitad del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, la devoción de la Inmaculada tuvo momentos culminantes, ¿no? De la que la hermandad fue partícipe, por supuesto. Ahí veis como el secretario del momento, cuando hay un acta donde llega septiembre y luego ha salido la Inmaculada, igual que en mayo, cuando el Señor, ¿no? Siempre una literatura muy bonita, muy bien escrito todo. Bueno, ahí tenéis como la procesión por encima de la grada con la imagen de Nuestra Señora. La hermandad debió tener, yo creo que esto es el estandarte. Yo creo que puede estar localizado. Esto debe ser un estandarte que yo, lo dice el acta, pues que ellos paseaban, ¿no? Por ahí. Siempre en las actas nos hemos encontrado este tipo de literatura que os decía, ¿no? Bueno, conocemos por el franciscano Pedro de Alba y Astorga que las primeras cofradías con voto de gracia a la Inmaculada fueron la de los negros, las almas del purgatorio, luego llegaron la de la Santa Crea de San Jorge, la de Nuestra Señora de la Antigua, la del Santísimo Sacramento. Y la de aquí, y la de la corona. Mirad, siempre tiro de Domingo Martínez. Domingo Martínez para esto es magnífico, ¿no? Esta serie de cuadros de carrozas que están ahí en el Museo de Bellas Artes, en la primera planta, subís enseguida lo encontráis. Ahí tenéis al Señor. La puerta esta de aquí sería el Sagrario Viejo, que hoy es esto, verán, ahora voy a pasar la imagen. Hoy es esto, ¿veis? Esta imagen de antes más bonita. Lo he sacado ahí, ¿veis? Ahí tenéis al Señor y ahí tenéis a la Inmaculada. Imaginaros, esto lo pintó Domingo Martínez en conmemoración a estos carros de máscara y eso. Bueno, y aquí tenéis, Bueno, y ahora viene un personaje. Yo lo he conocido ahora, Fernando lo conocía, pero mi amigo y compañero Juan Cartaya también lo conoce. Laureano de Segura. En un libro que tiene Juan de la Maestranza habla de Laureano de Segura. Perdón. Laureano de Segura pide entrar en estos momentos que se está haciendo esto que os digo de la reunión del Cabildo de septiembre, ¿no? Él pide entrar como hermano de la corona. Ya lo era del Santísimo Sacramento. Es el único hermano de que vaya a haber imagen. Esta fecha imposible. ¿Por qué tengo imagen? Bueno, porque él fue fundador de varios patronatos, sobre todo uno para dotes de mujeres casaderas imposibles, de mujeres pobres, ¿no? Una de las beneficiadas, he buscado alguna, y la que más nos podía sonar, Luciana Antonia Ruiz de Lara, que así no nos dice nada, pero si yo os digo que es la segunda mujer del pintor Esteban Márquez de Velasco, ya suena algo. Bueno, si queréis ver este cuadro, por curiosidad, está aquí. Esta es la capilla de la esclavitud de Nuestra Señora de la Encarnación, cita en la iglesia de Santa Catalina. Está en la pared de la derecha, está él, está el Laureano de Segura y está el otro personaje. Fueron ambos fundadores y los veis vestidos iguales porque eran de la Orden Tercera franciscana. La Orden Tercera, las que quieren emular la vida de las principales. Bueno, en el año 1674 se va a dar el sermón del misterio de la Inmaculada Concepción de María y va a estar dedicado a Pedro Corbet. Pedro Corbet, caballero de la Orden de Santiago, almirante y gobernador de la Armada Real y del Consejo de Su Majestad, miembro además por esta fecha de la Hermandad de la Santa Caridad. En estos tiempos desempeñó el cargo de diputado de entierro. Siendo hermano mayor Miguel de Mañara, Pedro Corbet era diputado de entierro. Este sermón, que he tenido oportunidad de leerlo, va a ser muy clarificador. Ya no solo por la devoción
de la hermandad al Cristo de la Corona, de toda la ciudad, ¿no? Es un canto también, este sermón también es un canto a esa colocación del Señor en su nuevo retablo. De esto la semana que viene José Luis seguro hablará más, ¿no? Y cómo la hermandad había conseguido terminar esta ardua y costosa empresa, ¿no? A pesar de que los tiempos habían sido calamitosos. El sermón es muy bonito. Habla de la ornamentación con corona de oro en la fachada de la capilla, dice el predicador, que representan victorias. Además, habla también de los ornamentos, cálices, lámparas, candeleros de plata, con lo que quedó decorada la capilla. Ahí tenéis ahora el libro que me ha servido también, no solo el de acta, sino este libro de recibimiento de hermanos. Pasa que me ha gustado más recogerlo del propio acta, ¿no? Bueno, pues en el cabildo del 26 de agosto vamos a tener dos nombres muy sobresalientes que van a pedir su entrada. El primero, Juan Francisco de Blas. Juan Francisco de Blas, hijo de Juan Gómez de Blas, impresor mayor de la ciudad, el primer sevillano en obtener este título. Juan Francisco de Blas, además de ser el impresor oficial de la ciudad, por ende también es el impresor mayor de la Iglesia de Sevilla. Ocupaba una posición predominante en la ciudad y así lo demuestra que su imprenta pues fuera la que se ocupara de dar algunos de los textos más importantes de la época, ¿no? La posición que gozaba el impresor entre las principales instituciones sevillanas de aquella década viene confirmado. Yo he traído ahí dos de los ejemplares que son los dos libros de cabecera para cualquiera que sepa o quiera saber cómo fue esto de la contratación de las Indias, de la navegación, ¿no? El primero, pues el de José Beité de Linaje. José Beité de Linaje, norte y contratación de las Indias Occidentales. En el archivo de India, en la parte que se visita, no en la que se consulta, tenéis un cuadro de José de Beité de Linaje. Anécdota. José de Beité de Linaje se casó con la prima más querida de Murillo, con Tomasa de Murillo. Ellos vivían en la calle Catalanes. La prima más querida y además también, ellos no tuvieron hijos. Y acogió como tal a Gaspar Murillo, que fue canónigo de la catedral. Además, el hijo de Murillo, en vez de vivir, yo en los padrones de San Bartolomé no lo veo, Santa Cruz ya no están, pero sí que están en los que tengo en la Magdalena y siempre está viviendo con la prima de su padre, con Tomasa. Además fue el albacea del testamento de Tomasa. Bueno, y el siguiente, pues Norte de la Navegación, de Antonio Gastañeta. Ahí tenéis dos libros de cabecera, como os decía, para estos momentos en que Sevilla fue puerto y puerta de India. Ahí tenéis abajo, he señalado en rojo, donde viene el nombre de Juan Francisco de Blas. Muy pronto Juan Francisco de Blas va a ocupar puestos de responsabilidad en el gobierno de la hermandad. Enseguida va a entrar como secretario, y además fijar lo que hace en cuanto entra como secretario. Lo escribe porque el secretario después, ¿no? Pero lo solicita él, ¿no? Dice que se hace necesario urgentemente un archivo. En la hermandad un archivo donde se guarde los libros. Se ve que la producción documental en este momento era mucha y entonces necesitaban un sitio donde estuviera clasificado y guardado. Este documento y los demás pues me han servido para este estudio pequeño grafológico que he hecho de él, ¿no? Juan Francisco de Blas tuvo que ser una persona segura y enérgica por la presión y el ritmo de su escritura, positivo, creativo e incluso astuto por la inclinación, y por su tamaño fue un intelectual, además de por los espacios. Fue una persona con estas características. Mirad, vivía en la calle Alcaicería de la Seda, hoy es Hernando Colón, y tenía su imprenta en la calle Génova, que hoy es la Avenida de la Constitución. Bien, su hijo, que luego entra también de hermano en la hermandad, que luego va a heredar el cargo del padre, ¿no? Florencio José de Blas y Quesada, pues también, como veis, ahí tenéis una pragmática sanción. Seguían siendo los impresores oficiales de la corona en Sevilla, seguían siendo los de Blas, ¿no? Todos ellos, padre, hijo y ahora Florencio, que va a ser el que herede el cargo. Bueno, el siguiente, ahora os voy a enseñar aquí la entrada de los dos personajes que hablaba. El de azul, el de Juan Francisco de Blas, que paga su entrada. Y el de rojo es el artífice del dorado y estofado del retablo nuevo, Ignacio de León, que seguramente, ya os digo, la semana que viene os hablará más de arte mi compañero José Luis. Bueno, a Ignacio de León se le recoge sin pagar entrada, Y es que la corporación, claro, había quedado muy satisfecha por la labor de este artista que se había formado en el taller de Verdel Leal, ¿no? Él dejó muy buenas obras estofadas y doradas. Yo os he traído una que me ha mandado la foto mi amigo Javi de Castiblanco de los Arroyos, de la Sierra Norte, porque él doró y estofó esta de la parroquia del Salvador de Castiblanco, digo, por tener una foto de un amigo. Bueno, mirad, antes de terminar el año vamos a recibir a otro hermano en la corona, a Juan de Quesada. Me vaya a perdonar que no haya podido quitar la señalita, esa no ha tenido forma.
Juan de Quesada pide su entrada con mano en la corona. Él era un maestro de ceremonias de la catedral hispalense. Bueno, y conocemos, gracias a Juan de Quesada, conocemos cómo eran los rituales funerarios de los arzobispos sevillanos. Él cogió unos cuadernos, los escribió y tenemos estos cuadernos manuscritos ahí en esta sección donde yo os digo de la colombina, ¿no? Bueno, resumiendo este primer año, que es del único que he hecho resumen, tenemos la fiesta del día 1 de Gracia, que la va a dar Andrés de León, que además era el alcalde viejo de la corporación. La fiesta de la corona, que la va a dar un personaje notable, ahí tenemos a Justino de Neves. Justino de Neves, un reconocido benefactor de Santa María la Blanca, del Hospital de los Venerables Sacerdotes, amigo personal de Pedro Corbet y amigo personal de Murillo, del que fue albacea. Este cuadro ya sabéis que lo pintó Murillo, ¿no? Lo pintó Murillo. Ahí en ese sillón que le llaman frailero. Un simpático. Esto lo recogía muy bien Murillo. Esto es el personaje instantáneamente distraído. Él estaba leyendo y nos ha visto aquí sentado. Y ha metido el dedo en el libro por donde iba para que no se lo olvide, ¿veis? Y está ahí sentado en su casa. Curiosamente el reloj marca, faltan 10 minutos para la hora litúrgica de la nona. Y detrás pues hay una cartela, que ahí no se ve bien, pero nos da información Murillo de que ahí tenía 40 años, le dedica unas palabras cariñosas. Bueno, y por último, para acabar el año, bueno, la fiesta de la Purísima de septiembre, pues ya sabéis que va dedicada a Pedro Corbet. Quien va a dar sermón es su hermano, Luis Corbet. Bueno, con referencia a Pedro Corbet, mira, por casualidad no, yo soy muy cansina buscando cosas. He encontrado este documento donde vemos a Pedro Corbet, bueno, porque es un documento de un pasaje a India donde hay 3 personas vinculadas con la corona. Pedro Corbet, Francisco Palacio, que es el escribano del documento, que a la vez era fiscal de la Hermandad de la Corona, y a Martín de Hoyo. Martín de Hoyo, que era vecino de la Collación de San Pedro y hermano de la Corona. Eso lo vamos a ver al final. La Hermandad de la Corona no recoge hermanos de la Collación de Santa María. La Corona de Hermanos recoge hermanos de toda Sevilla. Eso lo vamos a ver luego. Bueno, pues Martín de Hoyo, que era veedor. En este pasaje que lo he leído, en este pasaje no hace la función de veedor. En este pasaje lo que ocurre es que él quiere llevar una mercancía a India. Y este es un documento que forma parte de su expediente, que es el permiso de su mujer. Si se quedaba allí, la mujer había dado permiso, pues se quedaba allí. La Casa de la Contratación fue muy firme en estas cosas. La Casa de la Contratación fue muy firme en estas cosas. Si usted está casado, usted me trae un permiso de su mujer para que usted pueda ir. Porque si no, usted se queda allí y ahora ¿qué hacemos? Deja usted aquí una mujer desamparada. No puede ser. Entonces, gracias. Bueno, pues María de Salinas se fiaba del marido. María de Salinas le dio permiso a este hombre para que fuera. Gracias al pasaje, también puedo deciros yo cómo era, porque en los pasajes a India, afortunadamente, en estos tiempos no había foto, pero afortunadamente había una descripción. Bueno, pues tenéis un hermano, Martín de Hoyo, que en este momento tenía 35 años, y dice el pasaje: es mediano de cuerpo, moreno y de pelo negro. Ahí ya lo tengo un poquito descrito, ¿verdad? Bueno, ahí tenéis. Mirad, comenzó el nuevo año pues con un cabildo por febrero, se van a celebrar algunos más hasta mayo, que se celebraban normalmente los cabildos de elecciones, ¿no? Siempre llamaba a los diputados, siempre los llamaba el sacristán y muñidor de la cofradía. Al muñidor siempre se le consideraba hermano mientras ocupara el cargo, mientras ocupara el cargo y la labor que correspondiera, pues allí estaba el hombre. En estos años es Alonso Armero, ¿no? El sistema de votación de la hermandad siempre fue con bolillas, con las blancas y negras. Bien, bueno, pues en este dicho día, antes de celebrar la elección, se levantó el fiscal anunciando, Manuel Bernal, el fiscal de la hermandad, anunciando, bueno, pues que unos diputados de la Hermandad de Jesús Nazareno, del Silencio, iban a llegar a eso que ya están en la puerta. Se levantaron todos y fueron a recibirlo, ¿no? Ellos le dejaron su asiento y Juan Daza, junto a Juan Felipe de Escobar, que era el mayordomo, no sé qué cargo tenía Juan Daza en el Silencio, no lo sé. Sí sé que era un personaje recogido, no lo sé porque no lo dice el acta. Sí sé que era, bueno, y también he ido al archivo del Silencio, pero ellos desafortunadamente tienen libros de esa época que se quemaron, no están. Entonces, bueno, sí sé que Juan Daza era un personaje relevante en la ciudad. Él era el abogado de la Real Audiencia de Sevilla. Lo mismo ahí no se ve muy bien, pero lo que he hecho una panorámica es la actual Fundación Cajasol.
Real Audiencia y al ladito la cárcel, por si acaso había que llevar a alguien directamente. Entonces, bueno, Juan Daza toma la palabra y hace saber, ¿no?, a los miembros de la Junta de Cabildo, dice que ellos habían celebrado hacía unos días una reunión y ellos pues habían acordado que las hermandades se tenían que hermanar, que tenía que haber un hermanamiento entre ambas. Textualmente recoge el secretario la frase y dice: por el fervor con que esta hermandad acudía a las festividades que tenía. ¿Qué proponen? Proponen que los hermanos de la Corona y del Silencio, solo por el mero hecho de ser hermanos, entraran en las diferentes sin pagar la entrada. Luego las averiguaciones sí, pero sin pagar la entrada. Bueno, el alcalde viejo de estos momentos, Andrés García, les dijo que quedaban muy agradecidos, que lo iban a hablar en Cabildo y que, bueno, que con este acto pues se van a reforzar ambas hermandades, ¿no? Deciros también que en las extraordinarias estas de mayo pues se solía dar la lista anual de los hermanos que se sentaban cada viernes en la mesa para pedir limosna. Textualmente dice: para alumbrar al Santísimo Cristo en la puerta de la capilla. Esta elección se hacía por sorteo y deciros que se recogían una media de 400 reales de vellón. En el Cabildo del 28 de mayo, pues Domingo Sánchez Lotano recuerda aquella propuesta de la hermandad. Hemos avanzado, tenemos ya otra reunión, y recuerda aquella propuesta de la Hermandad de Jesús Nazareno con referencias al hermanamiento, ¿no?, para poder pertenecer a ambas corporaciones, solo por el mero hecho de ser hermanos. El alcalde mayor propone una cuestión y dice: no, vamos a ver, yo propongo que este privilegio solo lo tengan los oficiales de mesa, los que pertenecemos a juntas de gobierno, tanto ellos como nosotros, si queremos, ¿no? Porque tenemos que cumplir con lo establecido en las reglas, ¿no?, porque podemos crear agravios y porque, bueno, pues si están haciendo una labor allí en la Junta, bueno, pues ellos y los otros de la Hermandad del Silencio podían tener este privilegio, pero nada más, nada más. Pero también dice algo muy interesante el alcalde en ese momento, dice: bueno, y ahora vamos a pasar a votación con las bolillas estas que os digo, blancas y negras, pero los que sois hermanos de Jesús Nazareno os tenéis que salir fuera, porque si no formáis parte del asunto, no vais a ser imparciales. Entonces hizo que los hermanos que estaban allí, que además eran oficiales del Silencio, salieran. Salió la propuesta del alcalde mayor. Bueno, y ahora había que nombrar a 2 personas, ¿no?, para que fueran a comunicarla a la casa. En esos momentos se le decía la casa del señor San Antón. Así es como en Sevilla decía la casa de San Antonio Abad. Bueno, pues eligen a Manuel Bernal, que sí es diputado, pero eligen a alguien de vara. No tenía cargo, pero claro, yo ya me he dado cuenta por qué lo eligen. Eligen a Alonso Martín Braone. Alonso Martín Braone quizás fuera el mejor literato de estos momentos en Sevilla, ¿no? No lo voy a decir yo, os lo va a decir Diego Ignacio de Góngora. Dice: es natural de esta ciudad de Sevilla, don Alonso Martín Braone. Estudió la gramática y las artes en el Colegio de Santo Tomás de dicha ciudad, pero no dejó la afición y aplicación de todas buenas letras, especialmente a la poesía castellana, que siempre ha cultivado con gran primor. Que le conocieron sus maestros cuando le instruían en los primeros rudimentos y desde cuyo tiempo escribían los certámenes, celebrándose sus obras, no solo por buenas, sino también por dignas, de premio, y asuntos sacros y espirituales, porque no solo se recrea el entendimiento con la armonía numerosa de esos elegantes versos, sino que de sus agudos conceptos se excita al alma a buscar lo mejor, sirviendo a Dios y aspire la perfección, y así todo. Yo os he puesto ahí algunas obras. Esas de ahí, hay Mojiganga, la de la fiesta de los inocentes, Beber y morir y vivir, doña Inés de Castro, Además Loas, una interesante, la Loda de los 4 elementos, un entremés, los órganos. Pero mirad, Martín Braone también fue conocido en la ciudad por algo muy interesante. Él se implicó muchísimo cuando hay una parte del Salvador que se cae, ¿no? Y él pues va a llegar incluso a escribir una exhortación del Salvador, escrita en 12 octavas reales, ¿no? Incluso llegó a pedir limosna por la calle para este asunto, ¿no? En El Salvador, bueno, ahí en el Haga, en la parte que corresponde al Salvador, aquí en la parte de mayordomía hay un recibito de esto que dice: en 8 de junio recibí de don José de León 390 reales de la demanda que dicho señor don Alonso Martín Braone pidieron por las calles en dicho día, o sea que él se dedicó a pedir. También deciros que él tuvo muchísima devoción por la Purísima Concepción de María, le dedicó también algunas de sus obras, gran parte salieron de la imprenta de Juan Francisco de Blas, compañero de hermandad, ¿verdad?
que también además con él en estos momentos estaba de diputado de Vara. Ahora tenemos otro hermano que había entrado, Tomás Sánchez de Vargas. De Tomás Sánchez de Vargas, que lo volvemos a ver en otro documento, con quien le hace de albacea, ahora ya no está de escribano, sino de albacea, Francisco Palacio. De Tomás Sánchez de Vargas diremos, bueno, que era una persona también influyente dentro de la hermandad, que murió 9 años después de tener un cargo de diputado, que fue enterrado en la Casa Grande, en el convento de San Francisco. Estos datos también son interesantes porque podemos ver cómo el convento de la Casa Grande de San Francisco tenía un libro aparte donde apuntaban a los seglares que allí enterraban. Estos son datos nos ofrecen para la historia interesantes, ¿verdad? Bueno, también tenemos a otro diputado como hermano de Vara, que podía haber traído ahí cualquiera de los pasajes de que él iba, pero os he traído esto que me parecía más interesante. Bueno, Bartolomé Garrote fue maestre y capitán de la fragata Nuestra Señora del Rosario. Él hacía la carrera india frecuentemente, casi siempre iba a Cartagena y casi siempre, por los expedientes que he estado leyendo, llevaba dinero, plata labrada, joya, así constan los documentos de la aduana. También él fue muy partícipe en la legislación del comercio con las Indias. Incluso escribe un memorial, se lo escribe a Felipe V, pidiéndole la continuación de la flota. Ahí lo tenéis. Como vamos observando, ¿no?, los oficios vinculados también con la carrera de Indias fueron muy numerosos en la nómina de hermanos de la cofradía. Bueno, hemos visto maestres. Mira, el maestre en un barco se encargaba de la parte de administración. Hemos visto a Pedro Corbé, que era el almirante. Este se encargaría más bien de la parte de marinería militar. Luego estaba el piloto que conducía, pero la hermandad tuvo un dueño de un barco. Ahí lo tenéis. Pedro Luis de Sebastián era dueño de un navío que aquí se le llamaba La Francesa. Fue fabricado en astilleros franceses, pero tenía por nombre Nuestra Señora de la Soledad y Ánimas de San Pedro, pero él es el dueño. Bueno, el 15 de mayo se vuelven a convocar elecciones y va a salir como alcalde seglar otro personaje de la ciudad, Juan Antonio Toso. Los Tosos vinieron a Sevilla, eran familia de genoveses. Los Tosos vinieron a Sevilla junto con los Pinelos por 1470, 1460. La colonia genovesa se implanta pronto en Sevilla. Bueno, la colonia genovesa viene a Sevilla porque empezaron unas hostilidades tremendas con Génova y Aragón. Y se instalan aquí. Ahí os he puesto en el trapezoide donde estaba el barrio de los genoveses. Ellos enseguida lo que hacen es, para asegurarse la estancia, es hacer estas cartas de seguro solicitadas a la Cancillería Real. Más adelante, cuando ellos ya van teniendo hijos aquí, lo que hacen es solicitar unas cartas de legitimaciones de los hijos nacidos en Sevilla. Esto es el germen de la doble nacionalidad. Esto. Bueno, en 1600... ¿Ya ha pasado? No. ¿Ha pasado ahora? Vale. Bien. En 1676 tenemos ahí como fiscal de la hermandad a Diego Ibáñez de Guevara, también mercader, también vecino de la Collación de Santa María. Aquí pues lo que hace también es compartir documentos de un pasaje a India con el escribano de la Casa de Contratación, que os digo antes que era Francisco de Palacio, y fiscal en algún momento de la hermandad, también alcalde en algunas ocasiones. Y en este documento, además de mercader, aparece como administrador y maestre del navío Nuestra Señora del Carmen y San José. Bueno, mirad, y a partir de aquí fui leyendo las actas que van apareciendo, mandas testamentarias. Y en una de las actas se lee una carta que ha mandado una tal Ana Bizman. Ana Bizman, junto con su marido, Pedro López Villarino, ella cuenta aquí que ella estuvo casada, ahora ya es viuda y casada con este hombre en segunda, que ella estuvo casada con Juan Gómez Cordero. Juan Gómez Cordero fue hermano de la corona, tenía la corona como una devoción muy importante en su vida. Él dejó a Ana Bizman como albacea y le dejó varias propiedades. Y dos están aquí señaladas. Una en la calle Alcaicería de la Seda y otra ahí detrás de los jardines del arzobispo, ¿no? En la calle Abades, que se llama igual, ¿veis? Frontera, frontera con el jardín del arzobispo. Bueno, pues ella en esta carta les cuenta a la Junta de Gobierno que ella tiene intención de dejar en su testamento, cuando ella se muera, estas propiedades. Y quieren que la Junta las acepte, ¿no? Por el gran afecto, como os digo, y devoción que tenía su marido por el Cristo de la Corona, ¿no? Porque además dice textualmente que sabe cómo la hermandad cuida
cuida de sus obligaciones, ¿no? La hermandad acepta con buen agrado. Ella lo que quería es que cuando ella muriera, pues con el dinerito del arrendamiento de las casas, la hermandad le diera misas a ella, al marido y a los padres de ella. Esto es curioso porque a los suegros no, y sin embargo las casas eran del marido. Algo pasó ahí, algo pasó ahí. Bueno, os digo que el nuevo matrimonio, este que os digo con López Villarino, bueno, López Villarino era un gallego que se había hecho de aquí de oro, en Sevilla, ¿no? Había hecho la carrera india y, bueno, empecé a buscar documentos y por los documentos me llevaron a este lugar. Me llevaron a este lugar que os voy a enseñar, un lugar muy bonito. Esto está en Lugo, he hablado con el archivo. Este lugar se llama San Pedro. San Pedro, en la ermita de San Pedro, en el lugar de Mazúa, en San Jorge de Lorenzana, en Lugo. Y lo que tenéis ahí, ese terreno, es una heredad que se llama Prado de Veigas de Cova, de Tres Fanegas, que se lo va a dejar este hombre a la hermandad que aquí estaba. Este carácter de generosidad de la familia ya lo estoy viendo aquí con estos datos, ¿no? El caso es que luego en el libro vais a ver cómo además ellos en su testamento liberan a los sirvientes que tenía, le dejan un montón de cosas, ¿no? Bueno, ahora os voy a contar algo. Mirad, algo debió ocurrir entre el 31 de julio de 1678 y el 12 de mayo de 1681, más de 2 años, porque no se celebran elecciones, ni hay reuniones. Os tengo que decir que en este libro hay 3 páginas en blanco, pero he contado el cuadernillo y no hay ni amputaciones, ni roturas, está completo. ¿Que pudieran comprar otro libro, que hubiera otro libro con estos 2 años y medio? La experiencia me dice que no. Claro, yo tengo mi hipótesis porque esto fue así. He consultado qué pasaba en la ciudad en ese tiempo, he consultado los libros que hay de la catedral y bueno, es que hubo unas grandes y graves dilataciones en las dependencias cercanas a la capilla que provocó unas grandes filtraciones que destruyeron la estructura de madera próxima a la librería y por ende próxima a la capilla del Sagrario Viejo, ¿no? Con toda probabilidad allí no había quien se reuniera, esto ya lo digo. Tuvieron los hermanos seguramente que abandonar la capilla del Sagrario Viejo hasta que el cabildo catedralicio culminó estas obras. Las obras que he leído son una canalización que vertía agua a la calle y otra al patio de los Naranjos. Pero a esto yo le sumo más cosas. Ya cuando di 1678 digo, ojo, Sevilla pasó por una hambruna tremenda. Una hambruna, tanta hambruna pasó con la escasez de grano en el 78 que el cabildo tuvo que alimentar en Cuaresma a todos los pobres de la ciudad. No tenían para comer, ¿no? ¿Qué pasa luego unos años después? Que también se inunda el río. Entonces, cuando vienen las cosas no vienen solas, ¿no? Bueno, en 1689 avanzamos, ya están reunidos. Bueno, y la reunión, que os he traído ahí un extracto del libro de mayordomía. Bueno, sobre todo esta reunión se hace necesaria, hacerla es ordinaria, pero se hace necesaria porque la hermandad había tenido unos gastos horrorosos, con unas casas corral, que no tenía yo imagen de Triana de esta fecha, ni grabado. Le habían dejado en testamento a la hermandad María de Ojeda. María de Ojeda le había dejado unas casas en la calle Castilla, pero estaban maltrechas. Bueno, y habían cosido unos gastos horrorosos. Y ahí tenéis el puente de Barca, hoy puente de Triana, ¿no? Ya veis por qué se llamaba de Barca, las barquitas ahí. Estos grabados siempre me gustan mucho. Ahora hemos dado un salto hasta 1692. Y cuando yo voy a 1692, empiezo a buscar y no encuentro ni una reunión hasta el mes de agosto. Digo, algo pasó. Claro, no se pudieron reunir por lo que os voy a contar. La renovación del monumento eucarístico que la catedral decide hacer. En la memoria del documento, las condiciones laborales con las que se lee y la infraestructura que usaron fueron muy duras, muy duras. A comienzos del mes de marzo, los obreros ya tenían abiertos los cimientos de la puerta de la Anunciación, llamada La Grande. Por ahí está el monumento eucarístico, ¿no? ¿Ese? Vale. Tenían los cimientos abiertos de la puerta de la Asunción de la Virgen, que conocemos también por llamada La Grande. ¿Y qué hicieron con las losetas y las tierras que quitaron? Dice, vamos a almacenarlas. ¿Dónde? En el Sagrario Viejo. ¿Vale? Ahí no iba a haber quien entre con todo esto por medio. Una vez finalizada la Semana Santa se colocaron y luego ya la hermandad pudo otra vez reunirse. Mirad, ahora tengo una entrada interesante. Una entrada de un hermano que pide, ¿no? Su entrada en la hermandad. Este es un vecino de la calle, una calle que está junto a Madre de Dios. Su casa sería hoy lo que ocupa el Instituto Británico, cerca de Fabiola. Bien, es Lorenzo de Ibarburu, un soleano,
Lorenzo de Ibarburu, que pertenecía a la Hermandad de la Soledad, y en este año que pide fue secretario de la Real Maestranza, Juan. Fue secretario de la Real Maestranza. Entonces era Maestranza, lo de Real le vino en el 18, pero bueno, ya le ponemos Real, no pasa nada. Y bueno, además, él ascendió a fiscal en la Hermandad de la Soledad un poco de años después. Bueno, pues vecino del Soleano, de Ibarburu, pide su entrada a la misma vez, era vecino, seguramente quedaron de acuerdo, un Bernimén, en este caso Norberto Bernimén. Los Bernimén fueron personas muy vinculadas siempre a la Veracruz. En ellos ocuparon cargos de relevancia, puestos de responsabilidad en el gobierno. Ellos eran de Flandes, eran comerciantes de tejido. Y este Norberto Bernimén, que pide ser hermano de la corona, va a escribir también, esto ya veis que es una habitual, va a escribir unas reflexiones sobre la necesidad del cultivo de lino para la institución de fábricas de lienzo, todos con inquietudes literarias. Mirad, y ahora viene el único atrevimiento que me he permitido. Es que no hay nada que me diga que no, pero tampoco hay nada que me diga que sí. Es una cosa que tengo ahí que tengo que seguir para adelante. Yo veo que pide entrar de hermano Juan Danis. Claro, esto de los apellidos yo lo tengo un poco controlado porque estoy siempre con el tema de los padrones parroquiales, donde hay padrones parroquiales, siempre estoy ahí anotando. Dani es un apellido que se introduce en el territorio español, bueno, pues cuando el Tratado de los Pirineos, 1640, una cosa así, y yo creo que es el castellanizado de Denis. Juan Dani fue un magnífico vidrierista y vidriero, no era común. La cuestión de los vidrieristas no era una profesión como los escultores y pintores, esto estaba muy solicitado. Bueno, Juan Dani fue uno de los artífices de las vidrierías maravillosas de la Catedral de Segovia. He buscado la Real Academia de la Historia, he buscado en muchos sitios. Nadie me da una fecha ni de nacimiento ni de muerte. Nadie me dice el lugar de nacimiento. Nadie, todo es una incógnita. Todo es una incógnita. Lo único que tenemos es que hay este nombre, o sea, si es Rodríguez Pérez López, yo ya no me meto. Ojo, es que me he metido por el apellido también, ¿no? La cuestión es que yo he hablado con el archivo de Segovia. El archivo de Segovia tiene un documento, además que es copia, que lo manda a hacer por esta fecha, un poco antes de entrar Juan Dani en la hermandad, lo manda a hacer Tomás de la Plaza Aguirre, que era el deán de la catedral, ¿no? Y es lo que le pide a Danis, junto a Francisco de Herrán, que habían sido los artífices de esto, que por favor elaboren un manual de cómo ellos han hecho la construcción, porque se está viendo venir, que le queda por hacer el presbiterio y el crucero y que esto va a costar mucho trabajo hacerlo y que deje escrito el manual. Está escrito en 1676 para que venga, pues sepa cómo lo hicieron ellos. Estos vidrios se hacían en Valdemaqueda. Valdemaqueda es una población a 70 kilómetros de Segovia. Valdemaqueda fue en estos años como la Venecia, es decir, hacían el vidrio al estilo veneciano. Era el único sitio en España. Valdemaqueda, que he hablado con la corporación allí, con la gente del ayuntamiento, tiene muy pocos habitantes, no llega a 1000. Ellos no saben nada de Juan Dani, ya lo digo que no saben. Yo me he hecho la hipótesis. Acabado la catedral por esta fecha, ¿decidiría Juan Dani trasladarse aquí a Sevilla? Sevilla era la tierra de oportunidad en ese momento. Era una tierra que le podía dar muchísimo trabajo. Le ofrecía la Puerta India, le ofrecía otras empresas geográficas, le ofrecía la propia Sevilla. Bueno, esta es la única licencia que me he permitido. Mirad, el año de 1695 comienza el Cabildo con una noticia dura porque es vecina la hermandad del Santísimo y Benditas Ánimas del Purgatorio, vecina del Sagrario, se encontraba desasistida. Esto suele ocurrir en épocas de desgracia de las hermandades, por diversos motivos. Ellos no podían hacerse cargo, ¿no?, de las misas de sus difuntos. Bueno, pues los hermanos de la corona aprueban en ese cabildo que le van a dar 12 misas anuales a los hermanos, a las mujeres de los hermanos, a los hijos de los hermanos y a los padres de los hermanos. Es un acto generoso que la hermandad de la corona pues acuerda esto para que no se vea desasistida. Yo ahí os he traído el extracto, pero también os he traído ahí el gasto que está por aquí, de eso que os hablo, y este grabadito que me gusta a mí de Nicolás de León, y está el niño Jesús del Sagrario, ¿verdad? Bueno, deciros que vamos a comenzar el siglo XVIII y también se va a recibir a un notable hermano, un mercader de India, Ambrosio Pérez de Tejada.
Ambrosio Pérez de Tejada era natural de Castilla la Vieja. No tengo el dato del lugar de nacimiento. Sí el de su mujer, Catalina Pérez de Silva, era de Fresnal de la Sierra. Eran vecinos de aquí, de la Collación de Santa María. Ellos vivían en lo que se llamaba la calle, ya lo diré, Horno de las Brujas, hoy Argote de Molina. Ahí vivían. Eran hijos, tenían 3 hijos, también hermanos. José, Pedro y Francisco Pérez de Tejada. Los 2 mayores solteros, el pequeño casado. Quiere decir que cuando había que ir a India iban los 2 mayores. El padre y el pequeño se quedaban aquí. Iban los solteros, que eran los encargados de llevar la mercancía, ¿no? ¿Por qué me paro en este Ambrosio? Bueno, porque este es un gremio que yo hace tiempo que no tocaba. Se lo comenté a Alejandro un día, ¿no? Este es uno de los prestamistas a riesgo. Ambrosio Pérez de Tejada, bueno, sabéis que para la cuestión de empresariales para India, para financiar los mercaderes, sus proyectos comerciales y empresariales, necesitaban pagar los embarques. Esto era costoso, ¿eh? Y algunas veces necesitaba alguien que se lo adelantara. Este Ambrosio Pérez de Tejada se dedicó a pagarle a estos mercaderes de libros. Esto no era vender plata ni tejido, que se vendían fácilmente. Es que vender libros es difícil entonces y ahora, muy complicado. Entonces, bueno, pues ellos eran prestamistas a riesgo. En el libro ya cuento más cosas sobre a quién le dejan dinero y para qué. Bueno, y otra entrada de hermano, bueno, he señalado ahí donde vivía, ese es el Horno de las Brujas, actual Argote de Molina. Otra familia importante e interesante que entran como hermanos, los Mugaguren y Gamboa. Estos eran conocidos maestres y capitanes de la carrera india. Ellos siempre iban en el navío Santa Rosa. Cuando leí las características del del navío, una nave de 60 cañones, 700 toneladas, casi 1000 pasajeros entre tripulantes y polizones. Digo, pues esto el archivo de la Marina tiene que tener un cuadrito. Estos barcos así normalmente se mandan a dibujar, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenéis, un poquito más tarde la fecha, como 15 años más tarde, pero tampoco en 15 años se renuevan los barcos. Otro impresor importante que pide entrar como hermano, Lucas Martín de Hermosilla. La Biblioteca Virtual de Andalucía conserva más de una treintena de Lucas Martín de Hermosilla. La circulación de libros entre Sevilla y América en el principio del 18 no se entiende sin la participación de Martín de Hermosilla. Como veis, pues ahí he puesto algunos ejemplos y uno de ellos pues del propio compañero Alonso Martín de Braones, ¿no? Bueno, otro hermano que va a ser su petición de entrada, José Alonso de Ortigosa. Este sí sé que era riojano y sí sé que era de Viguera. Él se afinca aquí en Sevilla con su mujer Isabel García de Vergara y con su hijo, Miguel Alonso de Ortigosa, que era el encargado de viajar a India. Bueno, al padre lo conocí además de por ser hermano de la hermandad, porque además él fue el que le encargó a Duque Cornejo, por la fecha además de entrada con mano de la corona, que hiciera un San José para la capilla de San José de la calle Cuna, antigua calle Carpintería. Pero además también paga la grada de jaspe rojo, las losetas del presbiterio, se encargó del dorado y el estofado de los florones, asumió el pago de la mitad del alicatado de la iglesia y aportó otra importante suma para contribuir a la ejecución del retablo, además de regalar un espejo grande con su luna y moldura de ébano para la sacristía. Él abona de su bolsillo 8.500 reales para tal fin. Y es que esta familia vivía en la calle de la Sopa, os la señalo ahí. La calle de la Sopa es hoy Goyoneta, y Goyoneta, junto con Acetre, en la calle de Luis Cernuda. Esto conforman la manzana que ocupaba la Casa Cuna. Fijaros esta institución, esta familia, no tengo imagen, pero he buscado una antigua, la cantidad de niños y niñas que veían a diario por la proximidad poner en aquel torno de madera, que además rodaba sobre la base de una piedra que llevaba el Salmo 26:10. He preguntado por esta piedra en el patrimonio, pero no saben dónde está, no saben. Bueno, pues esta piedra llevaba en el canto, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Ya va en la piedra. Bueno, ya estamos en 1707 y pídese la entrada como hermano el vicerrector de lo que fue la Universidad de Sevilla, el Colegio Santa María de Jesús, del que sabéis, bueno, don Francisco de López de Arena, del que sabéis que nos queda pues la iglesia. También os he traído el grabadito que hace Alejo Fernández, y luego la puerta, porque se extrajo la puerta y se llevó al convento de Santa Clara. La última entrada de hermanos de la que os voy a hablar, próxima ya a la fecha de la que estoy tratando, es del racionero de la catedral, Pedro Román Meléndez, un notable utrerano. Él pide ser hermano de la hermandad,
Él ya había escrito Epílogo de Utrera y sus grandezas y hazañas de sus gloriosos hijos, ¿no? También sale de la imprenta de un hermano de la corona, de Juan Francisco de Blas. La casa familiar de don Pedro estaba en la calle Toqueros, hoy actual Conde de Ibarra, en la Collación de San Bartolomé. Bueno, y a partir de 1709 no se conserva el libro de acuerdos actas. Si bien ya os digo que este año también fue muy calamitoso. El río se salió de madre nuevamente. Y no volvió, dicen las crónicas de la ciudad, hasta el 14 de marzo, que fue el primer día que Triana volvió a estar comunicada por el puente con Sevilla. Un trocito muy pequeño de la crónica del momento. Acudió a Sevilla mucha gente, más de 20.000 personas de los lugares de la provincia, porque no tenían qué comer, ni medios para adquirir los más groseros alimentos. Aquí, que escasean en tiempos de inundación, siempre calamitosos bajo este solo concepto, y sin viviendas en que albergarse aquella muchedumbre que tenían por domicilio el Hospicio de la Caridad y las gradas de la catedral. Llegó a valer el trigo a mediados de marzo a 130 reales y la hogaza de pan blanco hasta 60 cuartos. Terminada la riada, llega la peste de 1709. Y fue tanta la mortandad que no pudieron ni celebrarse los oficios divinos por falta de personal en el templo metropolitano. Y mira, vamos a ver, vamos a ir terminando. Y como hemos ido viendo, os he ido contando, bueno, pues la hermandad, el gobierno de la hermandad se reunía cuando buenamente podía, condonaban alguna entrada a los hermanos, más tarde era necesario pedírselo cuando estos tenían un poder económico un poquito más alto. Pasaron por momentos de bonanza, volcando todo su esfuerzo siempre y economía en su celebración de las fiestas de mayo, ¿no? La fiesta de su titular. También de la Inmaculada Concepción de María. También con los gastos de los hermanos difuntos estuvieron siempre atentísimos, con los cultos cuaresmales también. Además, todos aunaron fuerzas para conseguir que el cabildo catedralicio le concediera aquella capilla que tanto anhelaban y la bóveda que felizmente obtuvieron. Conocemos también que los hermanos que conformaban la nómina de la hermandad no solo eran feligreses de la Collación o vecinos de la zona cercana. En estos días he estado contando uno a uno, en estos libros que tenemos, ¿no? Y he contado como unos 200 en esta fecha, que por documentos de la hermandad, pues sé que los más alejados vivían en la zona de Resolana y el Alamillo. También en otras parroquias, Salvador, La Magdalena, San Miguel, San Bartolomé, de San Pedro también hemos visto. Y para finalizar os diré que las actas son pequeños extractos de la historia, no solo de una hermandad, sino de cualquier institución. Y no se limitan a las líneas redactadas por su secretario, sus renglones van más allá, se extienden hasta fuera de los libros que los encuadran y nos llevan a la sociedad del momento y a su cultura y a su economía, a su forma de vida, en definitiva. Las actas son trocitos de verdad, sin adorno, sin floritura, sin literatura, que son muy útiles para las hermandades como fuente importante de conocimiento de su propio patrimonio. Y ya no os canso más, hasta aquí he llegado. Para terminar, bueno, la verdad que es fantástico, Aurora, la verdad que ha sido muy revelador para todos nosotros. Muchas gracias. Que estamos viviendo más de cerca la hermandad. Y quiero abrir este pequeño turno porque, bueno, en la otra conferencia no se llegó a dar, pues por si alguien quiere, oye, pues realizar y aprovechar la oportunidad pues para lanzarle alguna pregunta o alguna cuestión que le haya quedado pendiente. Entonces, pues bueno, pues podemos aprovechar este momento pues para poder hacerlo, si alguno tuviera alguna cuestión. Ya están cansados de oírme. Sí. Si el próximo día va a haber continuidad donde has parado hoy o no, porque mi pregunta siempre es la misma. Con tantos hermanos importantes, relevantes que ha tenido la hermandad Cristo de la Corona y gente con tanto poder, no solamente económico, sino político también, ¿cómo decae eso? O sea, yo sé que Sevilla pasó por situaciones calamitosas, ¿no? Sí. De hambruna,
de enfermedades, de decadencia, en fin, de toda la historia. Esa decadencia de la hermandad, digamos, a nivel de hermanos, digámoslo así, incluso a nivel económico, ¿tiene algún paralelismo con la decadencia de la ciudad? ¿O por el hecho de tener esas personas tan importantes? Del gobierno de la ciudad en ese momento. A ver, no solamente ocurre con la Hermandad de la Corona. Muchas hermandades cayeron en desgracia, eso es algo inevitable. Eso requiere a lo mejor que el momento sea adecuado, que los que formen la Junta de Gobierno sean los adecuados, que los hermanos sean los adecuados, la hermandad de la hermandad de los 7 dolores, del antiguo y 7 dolores, de la que está en el convento de San Pablo, ¿no? Actual Magdalena, era también muy popular, levantaba pasiones, como la Macarena también cae en desgracia. O sea que las hermandades va a depender mucho del personal que tenga, el momento político de la ciudad, el momento económico, las personas que estén a cargo. Esto no deja de ser una institución viva con personas, y esto tiene altos y bajos. Le toca a la Corona, afortunadamente ahora se ha refundado y sigue, pero es que estas son situaciones que no podemos dar en qué momento va a caer, ¿no? En esto pasó con muchas hermandades, ¿no? Que se han ido reflotando, pero puede ser que sea por eso, por el momento que no estuvieran es verdad que la Corona, muchas veces hacemos valor de las hermandades porque han tenido hermanos a grandes pintores y grandes escultores. Miren, en el siglo XVII, en el barroco, tener de hermano a Murillo no tenía ningún valor, porque entonces en ese momento era artesano, tiene valor ahora. Lo que valía en ese momento es tener a personajes del gobierno de la ciudad siendo hermanos de tu hermandad. Eso sí es importante, que fuera un pintor, un escultor, eso ahora sí, con vista sí, pero bueno, la cuestión es que no siempre van a seguir toda la saga de la familia en la Junta de Gobierno y llega un momento que no se puede reflotar, bueno, porque se dan unas circunstancias. Eso, bueno, afortunadamente lo podemos contar y puede seguir la hermandad para adelante. Vale, ¿alguna cuestión más? Vale. Bueno, yo solamente aclarar que, bueno, que la exposición que ha hecho hoy Aurora aquí es una exposición que se va a profundizar mucho más en la publicación que está prevista. Y bueno, yo solo espero que esto sea el inicio de seguir profundizando en el archivo histórico de la hermandad, que todavía quedan pues varias publicaciones que meterle mano y eso. Y bueno, y al fin y al cabo, hoy se ha puesto una gran primera piedra para sentar pues lo que es la recuperación, que es uno de los grandes anhelos que tiene la hermandad, para no solo describir el presente de la hermandad, sino también que nos vaya marcando un poco cuál debe ser el futuro con ese espíritu con el que se creó en los orígenes, ¿vale? Así que nada, bueno, pues para despedir, hermano mayor. Pues nada, muchas gracias, Aurora. Nos has ilustrado, nos has tenido que mirar el reloj cuando me he pasado. Digo, esto pasa muy rápido. Yo me he pasado de tiempo. Y me parece que la impresión que nos ha dejado a todos, nos ha llenado de información que bueno, tendremos que verlo posteriormente esto más despacio. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho, estás haciendo y bueno, me consta que vas a seguir a vosotros haciendo. Por invitarme a hacerlo, para mí ha sido un honor hacerlo, meterme en estos trocitos, de verdad, en estas líneas. He conocido a todos vuestros hermanos, a todos vuestros antepasados los he conocido. Sé cómo son. Pues queríamos tener un detalle contigo, de una reproducción de esa ciudad que tanto me motiva y demás. Muchas gracias. Que nos tendrá.